Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 8 de enero, y hoy vamos a hablar cómo el existencialismo se ha desarrollado en el siglo XX. Vamos a dar una introducción al existencialismo, que pensadores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus son los que representan esta corriente filosófica. Abordan la libertad, la angustia, la responsabilidad personal y sobre todo la búsqueda de sentido en un mundo aparentemente indiferente. Según ellos, el mundo carece de propósito o sentido inherente a la existencia, a diferencia de las filosofías tradicionales que ofrecen respuestas definitivas sobre el destino o el significado de la vida. El existencialismo, por otra parte, se enfrenta directamente a la incertidumbre, la angustia y el vacío de la existencia humana. El existencialismo no es una doctrina homogénea, más bien es un conjunto de enfoques distintos que son filosóficos, que tratan de abordar la experiencia individual del ser humano en un mundo sin valores preestablecidos. Eso sí, claro, evidentemente como base. En lugar de centrarse en sistemas abstractos de pensamiento, esta corriente filosófica pone el énfasis en la subjetividad, en la experiencia personal en relación con la acción concreta de los individuos, la responsabilidad de los individuos. Y para los existencialistas, cada ser humano es responsable de crear su propio significado en la vida. También el existencialismo tiene una relevante cuestión a nivel de que sigue impactando el día de hoy, como la liberación del individuo. La liberación del individuo o la lucha contra las normas sociales impuestas es importante para el existencialismo, dado que la angustia existencial y la cuestión del sentido de la vida son temas que continúan siendo centrales en el pensamiento moderno, donde la esclavitud evidentemente ha dejado de importar, pero existe una esclavitud económica que resulta limitante para la liberación de las personas, pero el existencialismo se refiere a un ámbito más de existencia, pero la existencia evidentemente está relacionado con el vivir diario y lo cotidiano. Esta cotidianidad no es tan importante como la económica. Además, este existencialismo influyó en otras áreas, por ejemplo la psicología, la literatura, las artes, donde exploran temas como la alienación, la libertad y la toma de decisiones personales. Y esto es muy interesante porque Camus y Sartre en el siglo XX ponen en sus obras que en tiempos de incertidumbre como los que vivimos hoy, vivir auténticamente en un mundo que parece no tener respuestas definitivas es un problema. O la lucha de los individuos por encontrar un propósito en la vida en este siglo XX es un problema, porque ya vemos como en ese tiempo evidentemente no es tan tecnológico como ahora, pero se da el cese de la guerra, también se da este tipo de armonía y de la liberación de las personas de los dogmas religiosos, y esto hace que Camus vea al individuo como un ser que está arrojado al mundo, ¿no? Por ejemplo, el concepto de absurdo que él maneja nos menciona que Camus creía que la vida carece de un propósito inherente, pero a pesar de ello, los seres humanos deben buscar su propio sentido a través de la acción, la rebelión y la aceptación de la inevitabilidad de la muerte. Su filosofía está profundamente influenciada por su experiencia personal y por las tragedias de la Segunda Guerra Mundial que ocurre antes de su obra. Y en el mito del Sísifo, en 1942, Camus
expone la teoría del absurdo, que describe la lucha constante de los individuos o de los humanos por encontrar significado en un universo que no ofrece ninguno. Para Camus, la figura del Sísifo, que está condenado a empujar una piedra sin cesar por la montaña, es una metáfora del esfuerzo humano por dar sentido a la vida, incluso cuando parece inútil. Camus también es conocido por su novela de la peste, que reflexiona sobre la condición humana, la solidaridad y la moralidad en tiempos de crisis. Como vemos, Camus vive en un periodo donde pasó la Segunda Guerra Mundial, y está surgiendo el hombre después de este conflicto, y se puede entender que Camus haya escrito este libro porque en un mundo que parece indiferente, donde las personas hacen cosas por obligación, o sea, por normas establecidas, nos dice que este concepto de absurdo tenemos que asumirlo, enfrentarlo, ¿sí?, sin recurrir a consuelos religiosos o incluso filosóficos. Y al hacer esto, el hombre crea su propio sentido de la vida, le da el sentido de la vida. Con su libro El mito del Sísifo, ¿no? Y esto es fundamental porque más antes Sartre, que es básicamente 8 años menor que Camus, nos dice que la responsabilidad personal, la libertad y la creación de significado en un mundo tiene que afirmar a los seres humanos que están condenados a ser libres, están condenados a ver que no hay fuerzas, no hay una naturaleza esencial, ¿no?, o una predeterminación para el individuo, y que somos responsables de nuestras propias elecciones y acciones. Y en su obra El ser y la nada desarrolla la idea de que la existencia precede a la esencia, y acá ya tiene este enfoque, lo que significa que nosotros no nacemos con un propósito, sentido preestablecido, sino en cambio debemos crearlo a través de nuestras decisiones. Y Sartre también fue un escritor prolífico en literatura, en su obra La náusea de 1938, y también en su obra de teatro La puerta cerrada en 1944, explora temas como la existencia, la angustia, el absurdo y la alienación. Además, Sartre fue muy comprometido con la política y fue activista, que se involucró en causas sociales y defendió la libertad y la justicia también. Entonces estos dos pensadores tienen este tipo de contexto del siglo XX, aunque a lo largo de su historia el pensamiento occidental estuvo profundamente influenciado por Kierkegaard y Nietzsche. En este periodo, esta filosofía se caracteriza por centrarse en la experiencia humana individual, la libertad, la angustia existencial y la búsqueda de sentido en un mundo que parece carecer de propósito inherente. El existencialismo surge en un momento de gran convulsión, de transformación que se está dando en Europa. La primera guerra, que ocurrió en 1904 a 1918, donde Camus tenía un año, no había nacido, tenía un año, y Sartre ya tendría unos 9-8 años. Inicia esta guerra y acaba 4 años más adelante. Se puede ver como la segunda guerra, que empezó, en esta primera guerra existe un tipo de desastre, el continente está devastado, está fragmentado, ¿no? Y hay cuestionamientos sobre el progreso y el sentido de la civilización después de esta destrucción. Y en la Segunda Guerra Mundial, un poco más maduro, Sartre y Camus, que se da esta Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945,
exacerba aún más el crisis existencial de la humanidad, ¿no? Con las atrocidades del nazismo y el holocausto y todo este conflicto muy, muy heavy, que demostraron que la capacidad del ser humano para la barbarie y la deshumanización es elevada, y en este panorama de guerra el sufrimiento se prolongó hasta estos dos filósofos, ¿no? Que para reflexionar sobre la naturaleza de la libertad, la responsabilidad personal y la moralidad en un mundo donde las grandes ideologías y también las estructuras tradicionales parecían haber fallado, viven, ¿no? Viven este tipo de cambio en Europa que es muy fuerte, ¿no? Y el existencialismo se nutrió del sentimiento generalizado de la desesperanza, la desilusión en las instituciones religiosas, tanto políticas, ¿no? Y también evidentemente sociales, que antes habían dado sentido a la vida de las personas, ahora ya no lo dan. Y la guerra resulta ser algo muy fuerte, ¿no? Evidentemente también el nazismo, ¿no? Con el holocausto ha sido que se hable sobre el origen del mal, ¿no? Pero ya hacen cosas muy, muy, muy fuertes, y evidentemente esto hace que surjan estos pensamientos, estas perspectivas filosóficas. Aunque el existencialismo se acuñó más tarde, tuvo orígenes en Kierkegaard y Nietzsche, ¿no? Como podemos analizar con Nietzsche, ¿no? También desempeña un papel crucial en la formación de esta filosofía, particularmente en su crítica a la moralidad tradicional y al cristianismo también, ¿no? Y a la idea de un propósito divino que es inherente. Su famosa proclama de Dios ha muerto refleja una de las preocupaciones centrales del existencialismo, ¿no? Que es la falta de un propósito universal en el mundo. Nietzsche introdujo también la idea de superhombre y la necesidad de que el individuo creara sus propios valores en un mundo sin fundamentos preestablecidos, y esto hace que después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente el hombre se encontraba en esta muerte de Dios, en esta muerte de las instituciones, en esta muerte de la estabilidad social, que tenía que crear el superhombre, pero en cambio Sartre le dicen: tienes que crear tu propio sentido de vida, un universo indiferente. Y Soren Kierkegaard, también conocido como el padre del existencialismo, él es un poco antes que Nietzsche. Nietzsche es de 1844 hasta 1900, pero Soren Kierkegaard es de 1813, mucho más antes, a 1855, donde Kierkegaard aborda la angustia existencial, la crisis de la fe religiosa. Vemos como Nietzsche también toma este pensamiento, pero de manera diferente, ¿no? Porque Kierkegaard creía que la existencia humana está marcada por el sufrimiento y la ansiedad, y que solo a través de una relación personal con lo divino puede el individuo encontrar un sentido de vida. Hizo énfasis en la elección personal y la responsabilidad, especialmente en su obra El concepto de la angustia en 1844. Influyó al existencialismo, al pensamiento existencialista del siglo posterior, ¿no? De los siguientes siglos. Incluso a Nietzsche le agarra este enfoque de angustia existencial y crisis en la fe religiosa, pero le da un enfoque más por así decirlo, más seco, más humano, ¿no? Sin verdades absolutas, porque el que hay, en cambio, menciona que lo divino entrega al hombre un sentido. Evidentemente ambos son los padres del existencialismo, con un enfoque más negativo frente a otro que es más positivo, pero igualmente los dos resultan ser positivos porque nos invitan a la responsabilidad personal, a la elección consciente. Nietzsche con el eterno retorno y Kierkegaard con la relación personal con lo divino, que ambos llegan a esta autosuperación del hombre, del individuo.
En 1800, como mencionamos antes, en 1905 nace Sartre, y nace antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, y Sartre se considera el más influyente de los existencialistas. En El ser y la nada expone la idea de que los seres humanos están condenados a ser libres, y esto significa que no hay una naturaleza predeterminada ni un propósito dado por Dios o por la sociedad, y los individuos deben asumir la plena responsabilidad de sus acciones y decisiones. Y Sartre también influyó en campos como el teatro y la literatura, haciendo sus obras literarias La náusea y La puerta cerrada. En cambio, compartía muchas de las preocupaciones de Sartre, pero su enfoque era algo diferente. Mientras que Sartre defendía la creación de sentido a través de la libertad, Camus se centraba en el concepto del absurdo. En el mito de Sísifo, Camus argumentaba que la vida carece de sentido, pero que los seres humanos deben enfrentarse al absurdo de la existencia sin recurrir a soluciones o a consuelos religiosos filosóficos. El existencialismo también se vio influenciado por una amplia variedad de corrientes literarias como el romanticismo y también filosóficas como la fenomenología y también con el pensamiento cristiano. Por ejemplo, filósofos como Nietzsche y Kierkegaard estaban influenciados por el romanticismo, que enfatizaba la importancia de la experiencia subjetiva y la lucha interna del individuo. Además, el nihilismo de Nietzsche, que afirmaba que la vida carece de sentido intrínseco, fue fundamental para que los existencialistas se enfrentaran a la cuestión del vacío existencial, mientras que la fenomenología, especialmente a través de Husserl y Heidegger, influyó en que Heidegger en particular desarrolló la idea del ser en el mundo, y esta es una reflexión sobre cómo los seres humanos se encuentran existiendo en un mundo de una manera que no puede ser separada de su conciencia y la experiencia misma, ¿no? Es algo muy interesante el ser en el mundo de Heidegger, porque menciona que nosotros y lo que vemos, tocamos, sentimos no está separado. La ciencia se encuentra en esa relación. Y el pensamiento cristiano también tuvo fuerte influencia evidentemente en los existencialistas, porque el existencialismo aborda la desesperación que surge de la falta de respuestas y de un propósito predeterminado, que recuerda las luchas espirituales y filosóficas preexistentes en la tradición cristiana. El existencialismo se desarrolló en un periodo de intensa agitación política y social, donde las secuelas de las guerras mundiales, ocasionadas por el nazis en Francia o la Guerra Fría y la crisis que se daba en la confianza en las instituciones tradicionales, llevaron a muchos a cuestionar los fundamentos de la civilización, y este enfoque existencialista se basó en la libertad individual y la responsabilidad personal. Se convierte en una forma de rebelión contra los sistemas autoritarios. Los existencialistas fueron también activos en la política, y figuras como Sartre y Camus se involucraron por la lucha de la libertad, la justicia y la solidaridad en el contexto de los conflictos bélicos y la opresión de los pueblos colonizados. Y es una respuesta muy interesante a las crisis que se dan en el mundo. Este enfoque existencialista, que a través de preocupaciones sobre la libertad, la angustia y el sentido de la vida, desafía las ideas tradicionales de la moralidad, el destino, y ofrece una visión más personal e individualista de la existencia. También a lo largo de sus diferentes filósofos, este enfoque existencialista ha abordado varias cuestiones que han sido temas para movimientos sociales, también en la cultura y evidentemente la filosofía. Uno de los pilares fundamentales es la libertad individual, ¿no? La libertad individual para los filósofos existencialistas sostenían que los seres humanos son radicalmente libres para tomar decisiones y dar forma a su vida sin estar predeterminados por naturaleza inherente a un propósito trascendental.
Y Sartre formuló la idea de que estamos condenados a ser libres, y por esa condena de ser libre, nosotros tenemos responsabilidad y tenemos que asumir esta responsabilidad de nuestras acciones y también nuestras elecciones sin poder culpar a otros factores externos como la naturaleza, la religión, la sociedad. Evidentemente es un enfoque muy importante este aspecto de la libertad, ¿no? Porque parece que nosotros hemos estado sumidos a valores, a tradiciones, a factores externos que hemos olvidado de nuestra libertad inherente. Estamos condenados a ser libres, mencionaba Sartre. Y esta libertad radical que los existencialistas defienden no es una condición fácil de llevar. La angustia existencial, también conocida como la ansiedad o desesperación, es una de las emociones clave que los seres humanos experimentan al enfrentar la vastedad de su libertad y responsabilidad, al darse cuenta de que no hay un sentido preestablecido en la vida y de que cada individuo debe crear su propio propósito. Surge una sensación de vacío y ansiedad, y este sentimiento de desesperación o miedo al vacío es central en el pensamiento existencialista. Muchos filósofos como Sartre, Kierkegaard y Heidegger lo han explorado profundamente. El concepto del absurdo es central en la obra de Camus, quien argumentó que la vida humana está inherentemente vacía y carente de sentido, lo que significa un conflicto fundamental con el deseo humano de encontrar significado y propósito. Y este choque entre la búsqueda de sentido y la indiferencia del universo es lo que Camus llamó el absurdo. La respuesta de Camus ante este absurdo no es el suicidio ni la desesperación, sino la rebelión, el vivir la vida con conciencia y la falta de sentido, pero continuar buscando dignidad, autenticidad y disfrute a pesar de ello. En su obra El mito de Sísifo usa el mito del rey de Sísifo como metáfora para la lucha constante humana contra lo absurdo. Y evidentemente los existencialistas abordan temas como la alienación o el sentimiento de separación del individuo con respecto a la sociedad, en el caso más extremo del mundo y a veces incluso consigo mismo. Y los existencialistas sostienen que la sociedad moderna, las normas y las expectativas sociales a menudo deshumanizan a las personas, haciendo que vivan de acuerdo con reglas impuestas y expectativas ajenas. Como resultado, el individuo pierde su autenticidad y se convierte en un objeto en lugar de un sujeto. Y la alienación también se experimenta a través de la falta de conexión auténtica con los demás, ya que las personas están atrapadas en sus propias percepciones y también temores. Y una de las preocupaciones fundamentales de los existencialistas es la búsqueda de sentido en un mundo que no ofrece significado. Y Sartre y Camus creen que los seres humanos deben crear su propio sentido a través de acciones y elecciones. Y esto es clave, ¿no? Las acciones y las elecciones, que también está relacionado con el eterno retorno de Nietzsche, donde al ser conscientes de la repetición constante y limitada de cada suceso en nuestra vida, tenemos conciencia de estas acciones y elecciones. Pero con Camus y Sartre, el proceso de autocreación es lo que se conoce como vivir de manera auténtica. Vivir de manera auténtica, es decir, actuar de acuerdo con las propias creencias y propios deseos, sin ser controlado por las expectativas externas ni las normas sociales, ¿no? Esto evidentemente es de Nietzsche, todo este pensamiento es de Nietzsche, pero surge con un enfoque no tan sofisticado como el de Nietzsche, pero más resolutivo, como los existencialistas después de la posguerra. Y la autenticidad está íntimamente relacionada con la idea de vivir genuinamente y con libertad, reconociendo que cada elección y acción define quién eres, define quiénes somos. La elección es muy importante porque está relacionado con esta conciencia de la muerte, que es otro tema recurrente en el existencialismo. Para muchos existencialistas, la muerte es un recordatorio de la finitud humana y de la importancia de aprovechar al máximo la vida. Filósofos como Heidegger y Sartre específicamente se centraron en la conciencia de la muerte, que nos obliga a enfrentar la urgencia de vivir de manera auténtica. Aceptar la muerte como parte integral de la existencia humana es una forma de liberarse de las ilusiones y abrazar la libertad de crear significado en el tiempo limitado que tenemos. Pero acá hay varios enfoques que se pueden relacionar, como
esotéricos, ¿no? Pero que no es conveniente hablar en estos temas, en este podcast, evidentemente, en este episodio. Tal vez en otros episodios vamos a poder hablar sobre la finitud humana, que evidentemente no es como... incluso la muerte puede ser preestablecido, ¿no? Pero no vamos a profundizar ahí porque no es conveniente en este episodio. Entonces, el existencialismo rechaza la idea de que existen valores universales y preestablecidos que guían nuestras vidas. En lugar, los existencialistas sostienen que los seres humanos deben crear sus propios valores a través de sus elecciones y acciones. Y este proceso de creación de valores es liberador, pero también angustiante, ya que cada individuo es responsable de sus decisiones, sin la ayuda de una moralidad objetiva o de un orden trascendental. En la obra de Sartre, la libertad de elección y responsabilidad personal son aspectos fundamentales de su filosofía, ya que las personas no tienen excusas para justificar sus acciones y deben asumir las consecuencias de sus decisiones, que evidentemente eso es lo que representa el existencialismo, darle sentido a la vida. Y uno de los aspectos fundamentales es la relación con los demás y la solidaridad, ¿no? En que el existencialismo tiene un fuerte énfasis en la libertad individual, también reconoce la importancia de la relación con los demás. Por ejemplo, Sartre analiza la mala fe y cómo los individuos pueden caer en la hipocresía al intentar adaptar roles sociales y expectativas de otros. Sin embargo, también hay un llamado a la solidaridad humana frente a la angustia y el absurdo. A pesar de la autonomía radical que defiende el existencialismo de uno mismo, muchos filósofos como Camus subrayan que vivir de manera auténtica también implica un compromiso con los demás, ¿no? Crear lazos conscientes, lazos evidentemente honorables, lazos honestos, y compartir la misma experiencia humana. Como vimos, el existencialismo aborda algunos de los aspectos profundos sobre la experiencia humana que también implica la libertad y la responsabilidad de las decisiones, y esto es muy importante para el existencialismo en general, porque estos dos enfoques, estos dos filósofos tienen claro que el individuo, el ser humano, es el que debe crear un sentido inherente en su vida misma, que no viene dado, pero en Sartre vemos que la libertad, estamos obligados a ser libres, ¿no? Pero lo dice en el sentido de que estamos obligados a crear nuestro propio destino, estamos obligados a tener mucha elección, tenemos responsabilidad de elegir bien, y también tenemos de vivir de acuerdo a nuestra propia existencia, nuestra propia esencia de lo que somos. Y ahora vamos a hablar sobre el compromiso político, que nos ha faltado mencionar un poco este enfoque con la política, porque tanto Sartre como Camus, ya mencionamos antes, que eran activistas, ¿no? Por la libertad, la responsabilidad personal y demás, pero ellos estuvieron en un contexto político muy convulsionado. Por lo tanto, ellos eran la cabeza de esta filosofía, y Sartre fue un activista defensor del compromiso político y consideraba que el filósofo debía implicarse en problemas sociales y políticos de su tiempo. Y eso ha sido clave, ¿no? Porque el filósofo ya no adoptaba metafísicas, ya no adoptaba movimientos sociales, movimientos trascendentales, y ya corrientes trascendentales, ya tenía que enfocarse en lo social, en lo político, que era lo que debía tener este compromiso político, y por eso fue miembro Sartre del Partido Comunista, y más tarde se alineó con causas políticas y la justicia social, incluyendo su crítica al colonialismo y su apoyo a la Revolución Francesa. Por su parte, Camus también estuvo comprometido con la política y adoptó una postura más moderada, y criticó ideologías totalitaristas, tanto de izquierda como de derecha. En su obra
El hombre rebelde, que se escribió en 1951, Camus explora la concepción de la rebelión como una forma de lucha contra la opresión, pero sin recurrir a los extremos. Y evidentemente eso es una pequeña introducción que vamos a tratar sobre este periodo, sobre esta corriente filosófica, que evidentemente es un tipo de periodo del siglo XX, donde a lo largo de la semana vamos a explorar cómo esos temas son fundamentales para la evolución del pensamiento, para la evolución de la conciencia humana, y estas preocupaciones continúan siendo profundamente relevantes, no solo para la filosofía, sino también para la comprensión de la vida contemporánea en un mundo lleno de incertidumbre y también de cambios sociales que se da con la tecnología, con la CIA y demás, y que evidentemente un filósofo tiene que estar constantemente haciendo que la conciencia humana se desarrolle más y más. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.